que necesitamos una generación de hombres y mujeres de fe. Dios necesita una generación de hombres y mujeres de fe. Porque la palabra nos enseña en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo, o de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y usted nunca puede perder de vista el plan de salvación, porque Jesucristo no vino por cualquier cosa a la tierra. Jesucristo vino por usted y por mí. Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre para que usted y yo fuéramos libres. Porque hay algo que es importante que entendamos, y es que en los planes de Dios siempre ha sido el hombre la estrategia divina para alcanzar la victoria. Cuando el pueblo de Israel gemía en Egipto, Dios tuvo compasión de él y escuchó su clamor y levantó un hombre para poderlos liberar de la esclavitud, y fue Moisés. Y si usted empieza a revisar de manera sistemática las escrituras, va a encontrar que Dios ha levantado hombres generación tras generación para que sean respuesta para su pueblo. Cuando los madianitas saqueaban y tenían sitiados al pueblo de Israel, Dios levanta un Gedeón para que con 300 hombres venza un ejército que superaba los 100,000 hombres. Pero la estrategia que siempre ha utilizado Dios es un hombre. Por eso yo en esta noche vengo a decirte que tú eres la estrategia de Dios para impactar al mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar que asumen el reto? No son otros, no son algunos que tal vez tienen un privilegio. No, son los hombres y mujeres de fe que Dios está levantando para ser la solución a los problemas. Por eso quiero que me acompañe a la palabra del Señor para esta noche, y está en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 2. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 3. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen sentar a
todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Amado, usted ha escuchado muchas veces este milagro. Este es uno de los milagros quizás más sorprendentes que podemos encontrar en los evangelios. Los evangelios son 4 y se dice que son los evangelios sinópticos porque ellos tratan de manera reiterada un pasaje de la Biblia. Y qué curioso, porque esta porción de la palabra se repite en los 4 evangelios. Es de los pocos que se repite completamente en los 4 evangelios, junto con la resurrección de Jesucristo. Y es que la magnitud del milagro al que estamos haciendo referencia tiene que ver con que habían 5,000 personas en este lugar. Y dicen los entendidos que solo se contabilizaban los hombres. Esto quiere decir que las mujeres y los niños no estaban siendo contados, y que en consecuencia se pudieron haber alimentado más de 20,000 personas en esta ocasión. Y todos centramos nuestros ojos en la multiplicación de estos peces y de estos panes, porque es lo llamativo. ¿Cómo es que con tan poco alimento, con tan poca provisión, se puede alimentar a una multitud? Pero yo quiero que le demos una mirada un tanto diferente en esta noche a esta porción de la palabra, al igual que Jesús lo hizo. Porque Jesús no se centra en la necesidad, en el faltante o en la dificultad. Jesús se centra en lo que tiene. Y usted y yo no podemos poner nuestra mirada en la crisis, en la situación difícil, en lo que estoy viviendo. Usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en lo que nos ha entregado en su palabra, porque ahí es donde hallaremos la respuesta. Pero es normal para nosotros empezar a hacer cuentas. Y aquí están los discípulos, y hay varias cosas que me sorprenden. La primera es que Jesús está experimentando en ese instante una situación de tristeza. Recuerde usted que acaban de dar muerte a Juan el Bautista y él sintió dolor por esa circunstancia. Es más, le es informado a él dicha circunstancia, y los discípulos se acercan a él. Y él dice: ¿sabe qué? Apartémonos un instante, vamos, porque hay mucha gente y ni siquiera nos dejan tomar los alimentos. Apartémonos por un instante y vamos a otro lugar para que podamos hablar entre nosotros, para que me cuenten todo lo que vienen haciendo. Y toman una barca y se desplazan del lugar en tierra en el que se encuentran. Usted tiene que entender que cuando usted está en un mar o está en un lago, tomar la barca es el medio más rápido para llegar al otro lado de la orilla. Porque quien no vaya en la barca tiene que bordear todo el mar o todo el lago para poder llegar al otro extremo. Y eso significa, sin hacer un análisis muy largo, que la línea recta es el camino más corto, y en consecuencia el hacerlo por tierra es muchísimo más largo. Pero aquí hay algo que me sorprende, y es que ellos van en la barca, ellos hacen el trayecto más corto, pero la gente llega primero a donde Jesús iba. Y usted no puede perder de vista esta circunstancia, porque lo que yo quiero que entiendas es que cuando tú corres a la presencia de Jesús, hay respuesta para tu vida. Cuando corres a la presencia de Jesús, operan milagros en tu vida. Jesús es tu respuesta. En Él debes permanecer. Pero Jesús
es un hombre que viene a la tierra siendo Dios, a morir por usted y por mí, a entregar su vida en la cruz del Calvario, y por eso es un hombre lleno de compasión. Y esa es la palabra que usa el Evangelio para referirse al momento en que Jesús, junto con los discípulos, se desplaza a través del bote, y cuando llega al lugar en el que se suponía iban a estar solos, iban a poder meditar, iban a poder hablar, y encuentra que la gente está reunida ahí, dice que los vio y tuvo compasión de ellos. No importó cansancio, no importó tristeza. Jesús tuvo compasión de ellos. Pero ahí hay algo que quiero que entendamos en esta noche. Jesús hace un diagnóstico situacional. Jesús, con una mirada, determina cuál es la necesidad de estos hombres. Y dice: son como ovejas sin pastor. Están perdidos. Son como ovejas sin pastor. ¿Usted ha meditado sobre esa porción de la palabra? ¿Usted se imagina una oveja sin su pastor? Está sometida a peligros, está sometida a que pueda ser capturada, cazada por un lobo feroz, está sometida a que pueda perderse. Hay ovejas que cuando se pierde les crece tanto la lana y son tan pesadas que sus piernas tienden a doblarse, caen por riscos. Cuando estamos como ovejas sin pastor, quiere decir que estamos a merced de las circunstancias. Y usted y yo sabemos que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estamos como ovejas sin pastor, estamos a merced del enemigo. Somos presa fácil del enemigo. Por eso Jesús sintió compasión e inmediatamente aplicó la respuesta. Empezó a enseñarles. La respuesta no es la multiplicación de los panes. Ese es el milagro. La multiplicación de los panes sacia el hambre transitoria que podía producir el hecho de llevar muchas horas escuchando la enseñanza. Lo trascendente aquí es que la respuesta de Dios es la enseñanza de su palabra. Por eso dice las Escrituras: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, y es el temor a Jehová, porque eres tú el encargado de dar el valor a la palabra. Me sorprende porque en este evangelio, en el capítulo 6 de Juan, que también lo toma, hay algo bien particular. En la narración de Juan, Felipe, en el versículo 5, Jesús le dice: wow, hay que alimentarlos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le hizo una pregunta, y mira, la pregunta es capciosa porque dice en el versículo 6: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya tenía claro que él iba a hacer un milagro creativo, que iba a multiplicar los panes y los peces y que alimentaría a la multitud. Y sin embargo aprovecha la circunstancia para instruir a Felipe y le dice: oiga, Felipe, ¿de dónde sacaremos tanta plata para alimentar a todos estos? Inmediatamente, como buen calculista, como cuando usted está organizando algo, dice: uy, toda esta cantidad, eso no vale 200 denarios. ¿De dónde? Yo creo que no tenemos ni uno entre todos. Porque inmediatamente nosotros centramos la circunstancia en el faltante. Usted y yo
Cuando vamos a emprender algo, cuando estamos frente a un proyecto, nos imaginamos todo lo que nos hace falta. Y muchas veces eso hace que nosotros no avancemos en el proceso. Es más, que nos abstengamos de ir adelante, porque estamos poniendo los pies sobre la tierra. Pero Jesús no opera de esa forma. Jesús trabaja con lo que hay. E instruye a Felipe. Le hace la pregunta capciosa para probarlo. Para probarlo no es para dejarlo en vergüenza. Probarlo no es medirle su fe. No, probarlo es saber si todo lo que él le había enseñado, si todo lo que él estaba aprendiendo, lo estaba poniendo en práctica. Recuerde que Felipe y los demás venían caminando con el Jesús y lo venían viendo hacer milagros, prodigios, portentos. Pero recuerde usted que durante 3 años de ministerio, quizás la prueba más fuerte la tuvo Pedro. Y pasados 3 años de ministerio, de enseñanza, de acompañamiento, terminó negando a Jesús 3 veces. Y eso generó frustración y generó tristeza a Pedro. Por eso es que en Juan capítulo 21 vemos que él, triste, acongojado, dice: voy a pescar. Y se lleva a 6 discípulos más a pescar toda la noche infructuosamente, hasta que aparece Jesús nuevamente frente a la orilla del mar con una brasa de pez hirviendo caliente y pan, para volverlos a reivindicar. Es necesario que nosotros no nos apartemos de la presencia de Jesús, porque es en la presencia de Jesús que obtendremos respuesta. Es en la presencia de Jesús que obtendremos victoria. Pero con la persona que va a trabajar Jesús para hacerlo extraordinario, es contigo y conmigo, con hombres y mujeres de fe. Amados, mire lo que sucede cuando los técnicos están haciendo diagnósticos situacionales de problemas sociales. Hay metodologías. La metodología para la formulación de proyectos se llama el marco lógico, y se utiliza una figura que se conoce con el nombre de árbol del problema. Árbol del problema es la identificación de una necesidad puntual que se plantea en negativo. Esto es una situación por mejorar, un problema. Y ese problema negativo tiene unas raíces que son las causas y tiene unas ramas que son los efectos. En todo proceso de planeación usted tiene que sentarse a identificar la necesidad puntual, a identificar el problema, y de ahí partir en la identificación de las causas, de las raíces de ese problema, para poder tener los efectos. Cuando usted tiene claridad de eso, usted puede entrar a solucionar el problema y traduce las causas en objetivos generales y traduce los efectos en objetivos específicos para que el problema pase a ser solucionado. Perdóneme que le dé la clase de planeación tan rápido, pero es necesario algo que usted y yo entiendan. Los que saben de planeación y estudian se rasgan, se rompen los sesos tratando de identificar las problemáticas. Y uno de los mayores errores que se comete es confundir las causas con los efectos. Y eso es un gran problema, porque entonces no damos en el blanco de la solución. Pero Jesús, que es Dios y es hombre, hizo un diagnóstico situacional en un segundo y dijo: ¿sabe qué? Aquí el problema no es el desempleo, aquí el problema no es la drogadicción, aquí el problema no es todo lo que estamos viviendo. Aquí hay un gran problema, y es que ellos son como ovejas que no tienen pastor. Ellos están desamparados, ellos no están caminando de la manera correcta. Es necesario levantar un grupo de hombres y mujeres, líderes, mies para la obra, para que vengan y instruyan a mi pueblo, para que ellos puedan salir de esa circunstancia aberrante.
Jesús no se dejó enredar. No, el tema es que demasiado tiempo libre, y eso conlleva al ocio, y el ocio en consecuencia hace que las personas terminen en drogadicción y en tantas cosas. No se dejó llevar por las causas, no se dejó llevar por los efectos. Determinó cuál era la situación. Dijo: todos los problemas son producto de que ellos no han conocido el evangelio de verdad, y en consecuencia, aunque yo vengo cansado, aunque yo estoy triste, yo me voy a parar en esta hora y voy a seguir instruyéndolos para que ellos sean libres. Por eso es que la misma palabra también nos enseña que cuando Jesús es llamado, dice: Señor, yo he recorrido la tierra, sinagogas, pueblos, veredas, valles, Señor, he ido por todos los lugares, pero me he dado cuenta que la mies es mucha, que las necesidades son muchas, porque ellos son como ovejas que no tienen pastor. Por eso, la solución, Señor, manda obreros a tu mies. Levanta hombres y mujeres de fe que lleven el evangelio de verdad para hacer libres a las personas. Y Él, en su ministerio terrenal, pudo levantar muchos hombres y mujeres. Pero hoy la circunstancia no ha variado. Déjeme decirle, la circunstancia ha empeorado. Porque cada vez son más hombres y mujeres los que necesitan conocer del evangelio de verdad para transformar sus vidas, para darle una oportunidad a sus familias. Porque la mies es grande, pero los obreros son pocos. Por eso, amado hermano, Dios necesita hombres y mujeres de fe dispuestos a ir a llevar el evangelio de verdad para transformar la vida de las personas. Pero ¿sabe qué? Da susto. La gente tiene temor. Y usted podría decir: ¿yo? Tranquilo. Felipe dijo: que consiga 200 denarios y los alimente. Perdón, pastor, me está diciendo que yo tengo que ir por valles y veredas a convertir a las personas. No mires el faltante, no mires la cantidad. Entiende que Dios te ha escogido para esta hora, para este tiempo, para este día. Tú eres el que ha sido instruido. Tú eres el que entiende la palabra en Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eres tú el que sabe que debemos ver las cosas que no son como si fueran. Eres tú el que sabe que hubo un Cristo de la gloria que murió por ti y por mí. Eres tú el que has recibido palabra. Es a ti el que ha venido la iluminación. Es a ti al que te ha llegado la revelación de parte del Espíritu Santo. En consecuencia, eres tú el que está preparado para esta hora y para este tiempo, para transformar la realidad de nuestra sociedad y de nuestra nación. No es nadie más. No estamos esperando los que vendrán. Somos nosotros los elegidos. Felipe sintió temor, los apóstoles sintieron temor. Pero aquí hay una palabra de esperanza que yo quiero extraer de esta lección. Y es que cuando Jesús dice: denle ustedes de comer,
Los apóstoles se miran incrédulos entre ellos y ¿nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios? ¿Dónde vamos a ir a comprar? Recuerde que en la porción de la palabra dice: desplázalos, déjalos que se vayan, porque no hay ni siquiera un sitio cerca para que ellos puedan comer. Y no existían los domiciliarios. La situación está compleja, pero Jesús les dice algo que es trascendente y que usted no puede perder de vista. ¿Qué tienen? Lo que Dios te pregunta, lo que Jesús te pregunta en esta hora es: ¿qué tienes? No ¿qué te hace falta? Porque muchas personas, cuando quieren servir, empiezan a decir: no, pero yo no he estudiado seminario bíblico. No, pero yo no puedo servir porque yo la verdad no tengo tiempo. No, yo no puedo servir porque la verdad yo no tengo dinero. Yo no puedo servir porque se centran siempre en lo que no tienen y aplazan la decisión de asumir el compromiso de servir como multiplicadores del reino para la expansión del evangelio de verdad. Pero lo que quiero que entiendas en esta noche es que Dios trabaja con lo que tú tienes, no con lo que te falta. La viuda, cuando va ante el profeta, y el profeta la reconviene y le dije: ¿qué tienes en tu casa? La respuesta de la viuda es: nada, tan solo un poco de aceite. Gloria a Dios, completó la respuesta, porque la respuesta contundente era nada. Estaba decretando para su vida que no tenía absolutamente nada. Pero en un momento de lucidez dijo: tan solo un poco de aceite. Y con el poco de aceite llenó las tinajas, y con el poco de aceite pagó las deudas, y con el poco de aceite empezó una gran empresa, y con el poco de aceite vivió ella y vivieron sus hijos durante muchos años. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes tiempo? Dale al Señor tu tiempo. No, no tengo tiempo. ¿Tienes dinero? Siembra para que los que no tienen dinero pero tienen tiempo vayan. No, no tengo ni tiempo ni tengo dinero. Ora para que los que tienen tiempo vayan, y para que los que tienen dinero den para que ellos vayan. No te centres en tu faltante. Céntrate en lo que tienes. Porque ahí viene algo muy importante. Cuando trajeron los peces y los panes, yo me imagino a los discípulos trayendo los peces y los panes. Esto es lo que hay. Y Jesús ni abrió los ojos. Dice la palabra que él ya sabía lo que iba a hacer. Dijo: démelo. Cogió el pan, cogió los peces y oró. Los bendijo y se los entregó a los discípulos. Se me olvidaba antes. Cogió y partió el pan y el pescado y cogió la parte de él. O sea que quedaron menos para repartir. Y ahí sí, perdóneme la expresión, quedaron aburridos los apóstoles. Antes habían por lo menos 2 peces y 5 panes, ahora ni eso. ¿Y sabe qué es lo maravilloso, amado hermano? Que Jesús no es el que reparte los panes, sino que le dice a los apóstoles:
repartan. ¿Usted se imagina a Felipe, el que había dicho que de dónde los iban a alimentar? Hermano, coja, por favor. Poquito, por favor. No, poquito. Porque aún en su incredulidad, él obedece a Jesús. Pero en su incredulidad y en su obediencia, cuando él va pasando, va viendo un milagro creativo delante de sus ojos. Un milagro creativo que se va haciendo en sus manos, en las manos del incrédulo, en las manos de este que había cuestionado a Jesús inicialmente. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando te levantas en obediencia y en fe, irás a donde tengas que ir, y Dios se glorificará en tu vida, porque serán con tus manos y delante de tus ojos que verás la gloria de Dios. Porque la fe sin obras es muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El milagro creativo que alguien está esperando se hará a través de las manos de los hombres y mujeres de fe que han creído en Jesucristo y que están dispuestos a llevar una palabra de bendición para transformar el mundo. Estamos decretando que Cúcuta es la ciudad de la esperanza y que Colombia es una tierra feliz. ¿Sabe, amado? Ese día será el día en que nosotros nos levantemos en la autoridad de Cristo a proclamar el evangelio de verdad y a ser ejemplo para la sociedad. ¿Sabe qué dijo C.S. Lewis? Dijo: los hombres no se convierten a causa de que no conocen cristianos o porque los conocen. Eso es contundente, amado hermano, porque que no se conviertan porque no conocen, no hay responsabilidad. Pero que no se conviertan porque conocen cristianos significa que su testimonio no es el adecuado para que ellos puedan ver la luz del evangelio. Usted y yo debemos levantarnos como estandartes de Jesucristo para la conversión de las personas, porque muchas veces convierte más el testimonio que las palabras. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo llegué a los pies del evangelio, es imposible olvidar que estaba de moda una canción que se llamaba Hombres de Valor. Decía: hombres de valor que asuman el reto. Eso me ministraba y llegaba a mi corazón como un puñal, amado, porque ¿sabe qué? Cuando estás comenzando en el evangelio, tu gran temor es el compromiso. Pero déjame decirte algo: Jesús no escatimó hasta la última gota de su sangre por tu salvación. En consecuencia, tú y yo no podemos ser inferior al reto que Él está entregándonos a nosotros. Yo estoy convencido que estoy hablando hoy a los hombres y mujeres de fe encargados del proceso de transformación de una sociedad que pide a gritos hombres y mujeres de fe que vayan ante ellos a mostrar el evangelio de verdad, porque la solución no es la plata, la solución no es la política pública, la solución no es una decisión gubernamental, la decisión es una instrucción de la palabra de Dios, el evangelio de verdad
verdad que libera de la opresión, que rompe las cadenas generacionales de maldición, que pudre yugos y que nos permite vivir la plenitud que Dios estableció para nosotros. Amado, Guillermo Prein, un predicador argentino hace muchos años en este lugar, dijo: la diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados es que los desarrollados viven el evangelio de verdad a través de su sociedad, porque son personas que se han levantado como edificadoras del reino y han entendido el dar y el no, y no el recibir. Mientras que los países en vía de desarrollo solo quiere que le den, que le den, que le den, porque les acostumbraron a la limosna. Pero usted y yo hemos sido transformados y estamos viviendo la plenitud del reino, porque entendimos el ministerio del dar, y en consecuencia nosotros sabemos que somos bendecidos del cielo y tenemos sobreabundantemente para bendecir. Por eso Jesús, aunque cansado, aunque triste por la muerte de Juan, tuvo compasión de ellos y empezó a enseñar, a enseñar, a enseñar. Nuestro pastor lanzó una palabra profética. Nuestro pastor, usado por el Espíritu Santo, decretó hace muchos años: Colombia, una tierra feliz. Cúcuta, la ciudad de la esperanza, amado. Pero óigame esto: nosotros estamos fuerza en movimiento, y Él ha dicho que nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que enseñar, tenemos que multiplicar, porque nosotros necesitamos llevar el evangelio de verdad para la transformación de Colombia. Que Colombia sea conocida entre las naciones como la ciudad, como el país que transformó su sociedad a través del evangelio. Porque los hombres centran las miradas en Singapur y su modelo económico y tantas cosas, y los tigres de Oriente y todo esto. Pero usted y yo debemos entender que somos primero sociedad, porque Jesús se fija en los seres humanos, no en las construcciones. Nuestra ciudad será transformada cuando vayamos a llevar la buena de salvación a quienes lo necesitan. Y la buena noticia es que Dios ya tiene listo su remanente, y somos nosotros. Somos nosotros. Dios se tomó un tiempo para prepararnos, para formarnos. Pero ya estamos listos. ¿Cuántos asumen el reto en esta noche? ¿Cuántos hombres y mujeres de fe asumen el reto? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay 1000 formas de hacerlo. Hay 1000 formas de hacerlo. Dios, a través del Espíritu Santo, dará la estrategia. Lo único que debes hacer es obedecer. Pero te tengo una noticia final. Ellos no solo vieron que los planes y los peces se multiplicaron en sus manos, que aunque incrédulos pero obedientes, vieron ese milagro creativo delante de ellos y alimentaron a la multitud. Dice que sobraron 12 cestas llenas. Dios es bien particular. Alimentó a la multitud y dio recompensa a sus obreros.
tu trabajo no será en vano. Lo que hagas por Jesús no será en vano. Cuando te levantes en la autoridad de Jesucristo, no será en vano. Hay provisión para tu vida. Hay provisión sobreabundante para tu vida. Hay provisión sobreabundante para ti, para tu familia, para tus generaciones. Porque hoy se levanta una nueva generación que cree en Jesucristo y que transformará nuestra sociedad, pero que además transformará el ADN espiritual de las nuevas generaciones, llevándolas a un nuevo tiempo para vivir la plenitud de Cristo y vivir la palabra que dice que iremos en ascenso como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Asume el reto. Jesús espera por ti.